tengo que arreglar acá. Esto fue creo que lo último que hicimos ayer, o sea, la vez pasada. Hablamos de un clasificador, perdón un momentito, a lo mejor sería como... Esto fue creo que lo último que habíamos hablado, parece. Yo voy a partir de acá entonces escribir. Creo que lo mejor es quizás abrir una nueva. Perdón un segundito. Tengo que abrir una página nueva. ¿Por qué? Porque se queda pegado. ¿Ya? Entonces, o acá. Ya. Pizarra, ¿no? Listo, Magister. Vamos a empezar desde acá entonces. Bien, un poco explicando de qué se trata, siempre siendo fiel a la forma en que trabajamos siempre todo, y siempre de dónde partimos. Vamos a, un segundito, colocar un poco acá. Partimos con nuestros datos. Estos son nuestros datos. X1, X2, siempre fiel a la partida, de dónde salimos siempre. Esto y hacia abajo las observaciones. Esa es nuestra partida siempre para que podamos tener algo de dónde salir, digamos, hacia adelante. Entonces aquí tendríamos la enésima observación de la variable 1. Bueno, para no llenar y no perder más el tiempo, sería aquí la observación de la variable p y la observación enésima de la variable p. Y adicionalmente tenemos una variable que queremos ahora clasificar. Y1 hasta la IN. Estos son nuestros datos. Esto están, toda esta parte es lo que le llamamos las variables predictoras o las variables. Tiene varias variables, son las variables explicativas, predictoras, covariates, en inglés muchas veces le dicen los covariates, los covariados, digamos, o las variables explicatorias, qué sé yo. Y esta se llama las variables targets. ¿Okay? Recuerden que y ahora voy a decir que va a tener dos posibilidades, puede ser un 0 y un 1. Por lo tanto, yo quiero clasificar todas las observaciones en ceros y en 1. Entonces tenemos esta tabla que es una tabla histórica con datos registrados. Y a partir de ahí nosotros queremos calcular la probabilidad de que, por ejemplo, la observación, no sé, la observación iésima sea igual a 1, dado que cada una de estas variables, disculpen, para hacerlo mejor, dado que la variable, por ejemplo, x1 sea igual a, por ejemplo, xi1, que la variable x2 sea igual a xi2, etcétera, etcétera, que la variable xp sea igual a xip. Y eso es lo que yo quiero, esto se llama la probabilidad condicional, de que la i sea 1, o sea que pertenece a la clase número 1, dado que tengo todas estas observaciones en la clase i. Esto, en principio, lo habíamos modelado usando una función logística, es decir, sería algo así como el producto de beta, todo un producto vectorial de beta por x, y donde todas estas x son, básicamente son 1, x1, etcétera, hasta xp, y la beta son un vector que es simplemente, habría que colocar beta transpuesta acá para ser más exacto, ¿no? Si coloco así sería como beta 0 hasta beta p. ¿Ok? Entonces acá 1 más a la beta tx. Entonces eso es lo que se llama, encontrar los betas de acá, a partir de acá, es lo que se llama la regresión logística, en principio. Eso es lo que uno intenta hacer, en principio. Ahora, en principio uno quiere determinar o quiere modelar los datos. Entonces, lo que uno está, para que se entienda, esto es una especie como de lanzamiento de una moneda. ¿Okay? Entonces, P corresponde al éxito, a 1, y 1 menos P corresponde al 0. Eso básicamente es el lanzamiento de una moneda. Lo único que nosotros estamos modelando es P. En caso de una moneda completamente, digamos, bien hechita, una moneda que no está cargada, en principio, P debe ser 0,5, ¿sí? Porque es la probabilidad de que caiga 0 o caiga 1, o cara o sello, digamos. Entonces, en realidad nosotros lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que caiga un 1 o un 0 va a depender de los covariates, va a depender de las variables independientes. Entonces, si es una información adicional que tenemos, ahora tenemos información de todos los covariates para poder determinar
si mi observación va a caer 1 o va a caer 0. Por tanto, en la práctica, yo puedo construir, o puedo decir que la variable aleatoria II se comporta como como una distribución de Bernoulli. Recuerden que la distribución de Bernoulli es la probabilidad PI, porque recuerden que esta es la probabilidad PI, es la probabilidad de cada observación. PI elevado a podemos escribirlo así, a la II, de 1 menos PI elevado a la 1 menos I. Esto es lo que se llama la distribución de Bernoulli. ¿Okay? La distribución más sencilla que existe, que es la distribución de lanzamiento de una moneda. Bernoulli. A ver si se entiende. Si la I es igual a 0, o sea, claramente, si la I es 0, ¿qué pasa si cae 0? Significa que P elevado a la 0 daría 1, y aquí sería 1 menos 0, y por lo tanto la probabilidad es 1 menos PI, efectivamente calculada para el caso 0. Si la I vale 1, entonces P está elevado a la 1, y esto se hace, y el numerador se hace 0, por lo tanto esto es igual a 1. Por lo tanto, esta es la distribución de la variable I. ¿Sí? ¿Se ve o no se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces, si uno quiere calcular ahora, lo que uno hace es tomar el producto, uno piensa que cada observación es independiente uno de la otra. En principio, uno piensa que cada una de estas observaciones son independientes. Y, por lo tanto, uno lo que puede hacer es calcular las probabilidades conjuntas de que ocurra todas estas opciones, digamos. Es decir, uno puede calcular la probabilidad, un segundo acá, de que P, no sé cómo llamarla, así como una probabilidad ya mayúscula, le llamo P, a un segundo, es igual, o sea, lo que estoy tratando de decir es que la probabilidad de que ocurran todos estos sucesos, para mí el suceso ocurrió todas estas, que cada vez que lancé un dado o cada vez que hice una observación que es exactamente lo mismo, obtenga el valor de I1. Entonces esa probabilidad conjunta en realidad es el producto desde I igual a 1 hasta N, es decir, hasta el número de observaciones que tengo, de todas las distribuciones de Bernoulli o de todas las pruebas de Bernoulli que hago. Esto es lo que hago. 1 menos PI, 1 menos PI. Entonces, esta es la probabilidad conjunta de que ocurra todo el suceso que yo tengo acá, todo mi dato, o sea, mis datos en particular. ¿Se entiende o no? Profe, Sí, esa vale. sería la probabilidad total igual, ¿o no? Es la probabilidad total, esa es la probabilidad total. Esta es la probabilidad de todas las I, digamos, de todos mis sucesos. Probabilidad va a depender de I. Obviamente va a depender de los parámetros que tienen las PI, digamos. Pero lo que estoy tratando de decir es que es la probabilidad total de mi experiencia con mis datos. ¿Cómo llamarlo? Es de mi tabla entera. Cada observación tiene esta distribución. O esta es la probabilidad de que ocurra esta de acá, de que esto sea igual a 1, básicamente, ¿no? Y por lo tanto, el producto de todas esas probabilidades es la probabilidad total. Y eso lo voy a tomar como el producto de probabilidades porque yo estoy suponiendo que cada observación es independiente una de la otra. Por lo tanto, hago una pitatoria de todas las probabilidades. Ahora, cada una de estas PI, en realidad, se puede modelar a partir de esto. Entonces, yo tengo que reemplazar este valor, lo tengo que reemplazar acá. ¿Ok? Eso es lo que tendría que hacer en principio. ¿En dónde están las probabilidades? Aquí me equivoqué, no es PI aquí arriba, perdón. Es I. Ok, bien. Ahora viene uno, no lo voy a hacer con todo el detalle, simplemente voy a expresar nada más para que intuitivamente se entienda, ¿no? ¿Qué es lo que la gente hace para determinar, por ejemplo, los coeficientes beta que están acá? Lo primero que uno hace es tomar este resultado y repasarlo aquí adentro, ¿no? En donde están las PI. Pero adicionalmente, lo primero que uno hace también es lo siguiente. Como esto es una pitatoria y es difícil de trabajar, lo que uno hace es tomar el logaritmo de esto. Entonces uno toma el logaritmo, por ejemplo, el logaritmo natural. Vamos a escribirlo como ln para que sea mejor. El logaritmo natural de P de I es, básicamente, si uno calcula acá, debe ser como la sumatoria desde I igual a 1 hasta n de los logaritmos de lo que está dentro, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo damos el logaritmo de lo que está dentro, tendría que ser algo así como II por el logaritmo natural de PI más 1 menos I por el logaritmo natural de 1 menos PI. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? Entonces, básicamente, esta magnitud se le llama, básicamente, el logaritmo de la probabilidad total es como, se le llama verosimilitud.
verosimilitud en español, que suena como horrible. En inglés se llama likelihood. Likelihood. Eso es. Likelihood. Perdón. Likelihood. Ya, entonces, ahora lo que uno trata de hacer para encontrar los coeficientes, recuerden que cada una de estas P en realidad está formada por E a la beta X dividido por 1 menos beta X, por el exponencial de beta X y transpuesta y transpuesta. Por lo tanto, esto en principio es una función que le podemos llamar acá L, todo eso lo voy a llamar L, que es el logaritmo de la función que es el likelihood, va a depender en general de los betas. Y eso es lo que, todo esto que está acá, le voy a llamar simplemente L beta. Y lo que estoy tratando de decir es que yo necesito encontrar los betas a partir de esta expresión. ¿Cómo la hallo? Voy a buscar el máximo de los L beta. Entonces esto es lo que se llama el criterio de máxima likelihood o máxima verosimilitud. A ver si me entiende intuitivamente lo que quiere hacer. ¿Por qué yo necesito un máximo en particular con respecto a los betas? A ver, yo quiero que encontrar los betas de forma tal que el resultado que yo obtuve sea lo más probable que haya ocurrido si yo defino los betas de esa manera. ¿Se entiende, trabalengua? ¿No? Ok. Yo tengo un conjunto de resultados que están dados por la tabla, aquí arriba. Este es un conjunto de resultados que yo he estado midiendo históricamente. Ahí están mis observaciones y mis resultados de la GI. Ahora, yo tengo que ser capaz de encontrar la probabilidad del lanzamiento de la moneda con tanta exactitud, de manera tal que el resultado que yo tenga sea el resultado más probable que haya sido dado mis betas. A ver, ¿qué significa más probable? Es decir, que trato de reconstruir mi observación de la mejor manera posible. Es decir, que lo que acabo de ocurrir es lo que es más probable dado los betas que yo tengo. Es decir, yo tengo que encontrar los betas que reproduzcan el resultado. Y lo que tengo que hacer es maximizar esa probabilidad, es decir, maximizar la probabilidad de que haya obtenido ese resultado, porque ese es básicamente el resultado más probable, porque fue lo que salió en el experimento. O sea, cada vez que hice la experimentación de lanzar una moneda, obtuve esa serie de resultados. Por lo tanto, yo voy a hallar los betas de forma tal que esa probabilidad total de haber obtenido ese resultado quede máxima, porque justamente fue lo que obtuve. ¿Se entiende? No sé si se entiende. Ese es como básicamente es el principio de lo que se llama regla de la máxima verosimilitud. Y dentro del análisis de datos, esa regla de máxima verosimilitud es lo que más se ocupa. Es decir, básicamente es el principio, uno de los principios más importantes para encontrar parámetros a partir de los datos. Es decir, estoy suponiendo que los datos que obtuve, yo tengo que modelar la probabilidad de haber obtenido esos datos de forma tal que lo que acabo de obtener sea lo más probable que haya ocurrido. ¿No sé? ¿Se entiende o no? Ok. Yo sé que es un trabalengua, pero más o menos intuitivamente debe quedar más o menos claro de que efectivamente yo necesito reconstruir la realidad. Y para reconstruir la realidad debo determinar parámetros que maximicen lo que acabo de encontrar. Es decir, que eso que ocurrió tuvo que haber ocurrido sí o sí, digamos. Es lo más probable que debe haber ocurrido. Y eso se llama principio de máxima verosimilitud. ¿Entienden? ¿Hasta ahí? Entonces, básicamente lo que consigue es lo que hay que hacer ahora es simplemente hallar el gradiente de L beta con respecto a beta y volar a cero. A partir de acá yo tengo una ecuación para los betas. Como la ecuación se vuelve muy pesada porque tengo una sumatoria, tengo un exponencial y tengo vectores, en principio eso podemos hacerlo con detenimiento en la próxima clase o simplemente les voy dando pauta cómo se funciona y lo dejo en forma de tarea. Cómo encontrar los beta a partir de acá. Al final, básicamente, vamos a obtener un problema, no es un problema, básicamente tenemos que encontrar los beta, como esto va a producir un sistema de ecuaciones lineales. Y ese sistema de ecuaciones lineales se va a resolver usando uno de los métodos que Paul le ha dado en su curso, que es el método de Newton, que es uno de los que más se usa. ¿Ok? Entonces, voy a expresar esto de mejor manera para que en la tarea usted encuentre los coeficientes de beta usando el método de Newton. O sea, los voy dirigiendo paso a paso, o sea, no se asusten, no es un problema, no es difícil, pero sí hay que ir paso a paso y hacer un pequeño programita para encontrar los betas. Ahora, en el caso de R, esto lo podemos resolver de manera bastante sencilla. ¿Cómo se resuelve con R? Este problema está resuelto usando el comando glm.
General Linear Model. Entonces, ¿qué hacemos? Le pasamos las i, le decimos quiénes son nuestras variables y le indicamos cuál es la data que estamos usando y le ponemos la response. Response, ¿qué significa? O en principio, que quiero que me dé las probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que calcula esto? Justamente resuelve el problema para los betas, que es lo que les pido hacer manualmente a ustedes, pero esto lo va a hacer el comando glm de R. No necesito resolverlo, simplemente R ya lo tiene incorporado a la resolución de estos betas. Entonces, una vez que encuentre beta, ¿qué es lo que hace beta? Lo reemplaza ¿dónde? Lo reemplaza dentro de cada una de estas observaciones y puede identificar la probabilidad P. O sea, ¿qué es lo que calcula, qué es lo que se calcula con esto? Se calcula estas probabilidades, la probabilidad de que i sea igual a 1, dado que mis observaciones tengan un valor determinado. Eso es lo que se calcula. Si este valor es mayor a 0,5, mayor o igual en principio, pero mayor mejor, entonces digo que la variable i vale 1. Este es como por defecto, pero repito, no necesariamente 0,5. Yo puedo ser exigente acá. Puedo decir que sea mayor que 0,7, que 0,8, o puedo ser menos exigente, que sea 0,1. Entonces, este es lo que se llama el umbral para decidir, para tomar una decisión. Y mi modelo va a depender un poco de ese umbral también. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí todo lo que hemos dicho en principio? Ok, vamos entonces un poquito a R, recordando lo que habíamos hecho la vez pasada, para poder definir las métricas nuevamente y volver a explicar un poquito las métricas, porque la vamos a necesitar para el resto de los clasificadores. Entonces, entro a RStudio y ustedes tienen, antes de entrar a RStudio, no sé si lo tienen abierto en R, pero o si no lo han cerrado, pero en principio tienen que tener esto, básicamente, la regresión logística acá. O sea, dentro de módulos del curso, dentro de módulos, estamos en la parte de módulos, en Canvas. Dentro del módulo están los videos de las clases. Empezamos con las regresiones y ahora estoy en clasificación, en clasificadores. Dentro de clasificadores, lo que acabo de explicar se refiere a regresión logística, que fue lo que vimos en la clase pasada, y lo que hay que hacer es tomar todo lo que está acá y copiarlo y pegarlo en RStudio. ¿Ok? Entonces, por favor, copien lo que está acá y péguenlo en RStudio. Ya yo lo tengo pegado, creo que lo hicimos la vez pasada, pero quiero avanzar rápidamente para poder pasar al otro tema. ¿Sí? ¿Okay? Bien, lo primero que hay que hacer es cambiar el directorio de trabajo. Voy a ejecutarlo rápidamente. Si ustedes pueden ejecutarlo, me dicen si ya lo tienen. ¿Por qué tengo auto acá? Un zorro. Un segundo. ¿Por qué? Ah, no, está ok. Estoy tonteando. Es lo mismo. Ya, les recuerdo que la base de datos que tenemos hay que bajarla de MLBench y corresponde a la data de breast cancer. Breast cancer, ¿se acuerdan de qué se trata o lo recuerdo? ¿Se acuerdan? Bien. Era como ¿Sí? Dale. el tema del tamaño o forma de la célula o tumores, algo así. Sí. ¿El De cáncer? acuerdo a varias características exactamente de la célula, como la thickness, que, o sea, el espesor de la célula, el tamaño, la forma, etcétera, etcétera, hay que predecir si el cáncer es benigno o maligno. Esas son las dos opciones. Entonces, el lanzamiento de la moneda aquí corresponde a benigno o maligno. Eso es el lanzamiento. Y la probabilidad de que ocurra, por ejemplo, o la clase positiva, vamos a verificar cuál es, que básicamente que sea benigno, o es simplemente se modela a través de la función la regresión logística, que es lo que estábamos haciendo ahora. Entonces, en principio, lo que hicimos fue cargar la data y convertir todos los datos numéricos, salvo el último, que es factorial. Es decir, yo quiero que el último, que es la última clase, sí se deje en forma factorial, mientras que los otros los quiero convertir a numérico. Entonces, eso es lo que hago con este pequeño ciclo. Todos son numéricos y ahora efectivamente todos los convertí en doble o numérico y el último que es la clase de factor. ¿Ok? Bien, no tengo idea. Aquí fue que me preguntaron ustedes por qué eso. Yo voy a dividir la data en dos partes, ¿no? En la parte de training y en la parte de testing, ¿no? Y eso es lo que hicimos con esta parte, 80% lo voy a convertir, ese 0,8 básicamente es el 80% de los datos. Recuerden que Flutter para que salga siempre positivo o entero, positivo no, disculpe, entero. Acá voy a guardar los datos en train y los datos en test. Entonces los datos que teníamos antes, que son 683, ahora lo dividí en una parte aleatoria, 676, y en los datos train. ¿Por qué tengo tan poco en los datos test? Perdón. Que no lo he cargado. ¿O sí? Ups.
Perdón, un cachito, hay algo extraño. ¿A ustedes le dieron bien o no? ¿Le dieron? Una cosa importante, coloquemos set, antes que nada, se me había olvidado, set igual a 1, ¿ya? N lo tengo calculado desde acá. N, no, perdón, está equivocado. Oh, perdón, chicos, hay un problema acá. Porque este N que está acá corresponde a las variables. Y este N que está acá no es el N que quiero, es el N en row. El número lo llamé igual a la misma N y eso está malo, ¿no? Entonces, recuerde, esta N de acá correspondería al número de variables, que son pocas, mientras que en row es el número, tengo que cargar primero en row, por favor, cargarla de acá, ¿sí? Que se me había olvidado hacer ese pequeño detalle, y por eso me decía, wow, que tan pocos datos que tengo. Entonces, los test, tengo 137 observaciones para los test, y tengo 680, para los train tenemos un poco de 546. Dividimos en dos partes, ¿ok? ¿Ya para qué dividimos en dos partes? Porque vamos a construir el modelo con los train y vamos a validarlo con los tests, ¿ok? El modelo se hace de la manera siguiente. Uso el comando glm, la variable que yo quiero predecir de alguna forma es class. La clase es benigno maligno. Voy a utilizar un puntito para indicar que estoy considerando todas nuestras variables, es decir, no me resto con ninguna, la estoy ocupando todas. La data se llama train y la familia binomial. ¿Por qué? Porque es un problema binomial. De hecho, es Bernoulli, es de una prueba nada más. Bernoulli es un caso particular de binomial. Entonces, calculo, hago el sumario, y el sumario me ofrece varias información, en particular la información que más me interesa, o una de las cosas que me interesa, es qué variables pueden ser importantes. El espesor de la célula, etc. Hay varias cosas que se ven acá, pero vamos a usarlo para predecir. Básicamente vamos a usar este modelo para predecir, para saber si es bueno, porque a diferencia de la regresión de las otras regresiones lineales, no tengo un R-square que nos permita decir, esta es muy buena o muy mala el modelo. Por lo tanto, voy a tener que usar otra herramienta que es la tabla de confusión, que es lo que estábamos en la última vez. Entonces, la herramienta que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar este modelo que acabamos de construir y se lo vamos a aplicar a los datos test. Y vamos a pedir que nos dé la respuesta, que significa la probabilidad. Es decir, usamos el comando predict usando el modelo aplicado sobre test y que nos dé las probabilidades. Las probabilidades vamos a guardarlas en P. ¿Ok? Y si uno abre lo que es P, lo que va a dar es las probabilidades de éxito, digamos, la probabilidad de contraste. ¿Ve? Que el contraste me va a decir que benigno es la base y maligno es 1. Es decir, estas probabilidades son de ser maligno. ¿Se entiende, no? El contraste me está indicando que el valor 0 lo tomó como benigno y el valor 1 lo tomó como maligno. Y siempre el éxito va a ser el valor 1. Es decir, cara o sello, en este caso cara, es el valor maligno y las probabilidades están dadas o están basadas en el valor maligno. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Hacemos una etiqueta que dice que si el valor de P es mayor a 0,5, aquí es donde nosotros regulamos el umbral. Nosotros decimos ya, vamos a coincidir que si la probabilidad es mayor a 0,5 le ponemos maligno. ¿Okay? Ahora, si queremos estar seguros y queremos ser un poco más exigentes, entonces no pongo 0,5, pongo 0,3. Porque de alguna forma, a ver si me entienden, si yo coloco 0,3, ¿qué puede suceder? Que tenga falsos positivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, no sé si me entienden, puede ser que cáncer que sean realmente benignos, yo lo estoy tomando como maligno. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estoy reduciendo la posibilidad. Entonces, básicamente, esto yo lo puedo regular y ahora voy a mostrar cuál es el criterio de si es bueno o no mi clasificador de acuerdo al umbral. Entonces, partamos con 0,5 si no decimos lo contrario. 0,5 va a ser nuestro criterio para decidir entre maligno y benigno. Entonces, hacemos esto. Y si hacemos los labels, las etiquetas, ya tenemos las etiquetas que nos dicen si es benigno o maligno. Y esas etiquetas son las que nosotros hicimos la predicción con nuestro modelo. ¿A partir de dónde? De predict. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hacer una tabla de match. Es decir, vamos a hacer un match cuántas veces las etiquetas que nosotros predecimos coinciden con los valores reales, test. Y esa va a ser la exactitud del modelo. Entonces, ¿cuál es la exactitud del modelo? Del 0,96% aproximadamente. Se predijo correctamente
en el 96% de los casos le achuntó. ¿Se entiende hasta ahí? Eso se llama exactitud. Pero la tabla completa, porque esta solamente es la tabla de los elementos que están en la diagonal, los elementos que coinciden son los que están en la diagonal, la tabla completa se construye a partir de esta que está acá. Estamos los predichos, que son las etiquetas, contra los reales, que son los valores que están en test, que yo había reservado, calculo, y aquí esta es la tabla que se llama la tabla de confusión, la tabla que nos arroja toda la información que queremos. Los elementos que están en la primera columna se van a llamar la clase positiva, ¿sí? Y los elementos que están en la segunda clase se llaman, o la segunda columna se llama la clase negativa. ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, los verdaderos positivos son 94, que son los benignos. ¿Por qué son verdaderos? Porque los que son realmente benignos fueron predichos realmente como benignos. Y los que son benignos se equivocó, el clasificador se equivocó 3 veces al llamarlos malignos. ¿Se entiende la idea o no? De cómo... Ok, bien. Los malignos, ¿qué pasó exactamente con los malignos? Los malignos básicamente predijo que 3 lo predijo como benigno, es decir, se equivocó. Por lo tanto, estos realmente no son verdaderos positivos, son son falsos negativos, porque en realidad eran positivos. ¿Ok? Entonces, esos son falsos negativos. Falsos positivos, porque en realidad eran negativos. Estos son los falsos positivos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Ya, ok. Recuerden, estoy en la columna maligno, que es la clase negativa. Todo lo que está en esta columna, todo lo que está en esta columna, en realidad hay 40 malignos. De esos 40 malignos, 3 lo predijo como benigno, y benigno es la clase positiva. Pero esos 3 en realidad no son positivos, son negativos. Por lo tanto, esos son falsos positivos. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Ya, por ejemplo, este 3, que la vez pasada hubo una coincidencia que era 3 y 3. No, esto es pura coincidencia que haya ocurrido 3 y 3, en principio. ¿Ok? Por ejemplo, todo lo que está en la primera columna son los benignos, en principio. ¿Qué significa esto? Que 94, el clasificador lo clasificó correctamente como benigno, por lo tanto serían los true positive, los verdaderos positivos. Los benignos, entonces, fueron clasificados como malignos. 3 de ellos fueron clasificados como malignos. Por lo tanto, en realidad no son negativos, son positivos porque están en la clase benigno. Por lo tanto, eso realmente son falsos negativos, porque en realidad eran positivos. Entonces, estos son los falsos negativos y estos son los falsos positivos. Es decir, llamaremos true positive. Todo esto vamos a guardarlo en tabla. Y el 1, 1 corresponde a los true positive, que me va a dar 94, en principio. Una cosa, este 94 se va a guardar en TP. ¿Sí? Si ustedes buscan acá, TP debe tener el valor. ¿Dónde está TP? Yo no lo cargué o no, vamos a cargarlo. TP. Entonces TP me da 94. ¿Sí? Si uno quiere que salga en pantalla, uno puede colocar un paréntesis acá y acá, ¿no? Y básicamente se guarda en T y también sale en pantalla para ir viendo los números también, a medida que no solamente se guardan en TP, sino que sale en pantalla. Bien, los true negatives, ¿cuánto debería dar los true negatives? 37. 37. Los falsos positivos, ¿dónde están los falsos positivos? Bueno, ahí no hay un problema porque da igual los dos, ¿no? Así que todos me van a decir la misma cosa y todo lo que está fuera de la diagonal. Vamos a colocar unos paréntesis a los lados para que cada vez que lo cargue, también me salgan acá. Entonces, los falsos positivos son 3 y los falsos negativos son 3. ¿Ok? Profe, Dale, cuéntanos. tengo una consulta. Sí. Yo me acuerdo que esto de los falsos positivos y los falsos negativos era también el tema de el tipo de error en estadística, ¿o no? Sí, exactamente, es el mismo principio. Acá ¿Y hay error tipo cuál 1 y sería error tipo cuál? 2. ¿Ah? ¿Cuál sería cuál? Siempre me pierdo con eso. En estadística los llamados, a ver, lo que pasa en estadística, depende de lo que estamos hablando de estadística. Cuando uno hace los test de hipótesis, básicamente uno tiene lo que son, a ver, ¿cómo explicarlo un poquitito mejor? No sé si se me ocurre ahora ningún ejemplo. Yo tengo 2 tipos de errores, que son los errores tipo 1 y los errores tipo 2. Entonces, los errores tipo 1 son aquellos que corresponden a cuando tú rechazas la hipótesis nula siendo esta verdadera.
y error tipo 2 es cuando tú rechazas la alternativa siendo esta verdadera. Entonces, tú vas a depender de básicamente de, tú puedes cometer error y tienes una... A ver, Error tipo 1, entonces se rechaza la alternativa. no, el tipo 1 es cuando tú rechazas la hipótesis nula siendo esta verdadera. Eso es el error tipo 1. Entonces, en ese caso tú dices que esos son los, como que en realidad Como un está... falso positivo. Sí, exactamente. Eso es un falso positivo. Ya. Y lo otro es el error tipo 2, cuando tú rechazas la alternativa siendo esta verdadera. Es al revés a la otra. La alternativa. ¿Ya? Entonces, eso básicamente son los falsos positivos. Negativo. Negativos, perdón. Negativos. Sí, sí, por eso se llama tabla de confusión. ¿Sí? Porque básicamente es un... hay que mantener. Bueno, básicamente eso es exactamente lo mismo y se usa mucho en estadística y sobre todo en las muestras, por ejemplo, los PCR, que básicamente uno lo calcula a partir de estas cosas. O sea, el PCR te puede dar un falso positivo o un falso negativo, básicamente. Entonces, básicamente es eso lo que uno hace con los tests y utiliza toda esta técnica y tiene que validarlo estadísticamente basado en esto. ¿Okay? Entonces, nuestro objetivo acá es justamente es una especie de test de saber si el cáncer es maligno o benigno para tomar decisiones, básicamente. Entonces, repito, es complicado siempre cuando estás trabajando y sobre todo los umbrales que uno coloca, porque en principio es lo que le decía, si yo le digo a una persona que tiene un cáncer benigno y es maligno, lo puedo matar. Entonces, por lo tanto, tengo que cuidarme mucho de los true positive, los true negative y el umbral que elija para hacer esto. Tengo que ser exigente. Es distinto, por ejemplo, un banco. Un banco puede tomar una decisión, ¿le presto o no le presto crédito a esta persona? Entonces, puedo ser sumamente exigente. Entonces, le pido que para que sea buen cliente, por ejemplo, que si ese es el verdadero positivo, entonces exijo harto umbral si tengo poco dinero para prestar o bajo mi umbral si tengo harto dinero, de forma que me pueden entrar algunos falsos positivos, es decir, falsas buenas personas dentro de mi saco, o sea, dentro de mi saco de deudores en particular. ¿Se entiende, no? Entonces, yo puedo jugar con el umbral, es lo que quiero decir, y básicamente en unos minutitos más voy a indicar cómo yo puedo valorar eso en principio, cómo depende mi modelo del umbral. Antes de hacer eso, recordar las estadísticas, no sé si yo alcancé a copiarlas todas. Yo tengo acá casi todas las cosas que se pueden sacar a partir de la tabla de confusión. La primera es la exactitud que ya la calculamos, que básicamente son todo lo que está en la diagonal, todo lo que es true, dividido por toda la cantidad de datos que hay. Y en nuestro caso, nuestra exactitud de 0,96%, o sea, 0,96, 96% aproximadamente. Ya chuntamos a los cálculos. Mirando la tabla un poquito, me doy cuenta de que lo hace bastante bien, ¿no? En principio se equivocó 3 veces en benigno y se equivocó 3 veces en maligno. Entonces eso me permite calcular también la precisión y la sensibilidad. ¿Ok? Ustedes recuerden, solamente voy a mostrar un momentito para recordar dónde está. Perdón un momentito, creo que lo habíamos visto en los clasificadores acá, ¿no? La diferencia que hay entre sensitividad o sensibilidad y básicamente precisión. ¿Se acuerdan o no? Un poco, ok. Por ejemplo, ¿qué significa la sensibilidad? Ya, sensibilidad, si ustedes se fijan, a ver, dale, a ver si Cuando de lo que es positivo, yo esto escribí, ¿cuánto de lo que es positivo dije que efectivamente era positivo? Correcto. ¿Cuánto predecí que era Ya. positivo? Recuerden que este monito que está acá ayuda un poco, ¿no? Recuerden que todo nuestro mundo está, o todas nuestras data está en este cuadrado, ¿no? O en este rectángulo, no sé cómo quiero llamar. Entonces, todo lo que está de un lado son lo que es básicamente positivo y todo lo que está de este lado es en esencia negativo. Lo que está en el círculo, en principio, es lo que capturó el clasificador. ¿Okay? Entonces, el clasificador capturó toda esta parte de acá, que capturó como, a ver, en principio todo lo que está en el círculo para el clasificador es positivo. O sea, eso es lo que el clasificador dijo, todo lo que está fuera es negativo y todo lo que está dentro de ese círculo es positivo. Pero dentro de lo que está en el círculo, él también se equivoca porque incluyó partes que son negativas. Esos son los llamados falsos positivos.
de todo lo que capturó como positivo, ¿cuánto es realmente positivo? Eso es lo que es la sensibilidad. Perdón, es la precisión. ¿Se vio o no? La precisión, ¿qué cosa es? De todo lo que, cuán preciso fue en capturar lo positivo. Y la sensibilidad es de todo lo que es positivo, es decir, de todo lo que está aquí, cuánto él logró capturar como true positive. Eso es la sensibilidad. ¿Se ve o no? ¿Se entiende? Todo lo que está en este lado es positivo. De todo lo que es positivo, ¿cuánto logró capturar? Eso es la sensibilidad. De todo lo que está del lado izquierdo, ¿cuánto él logró capturar? Lo que capturó es esta media luna que está acá. De todo lo que está del lado izquierdo. Entonces, repito, la sensibilidad tiene que ver de todo lo positivo que existe, cuánto logré capturar. Y de la precisión es de lo que ya capturé como positivo, cuánto realmente es positivo. Esa es la precisión. Lo mismo para especificidad, pero al revés. La especificidad es la sensibilidad para la clase negativa. Es decir, ¿se entiende, no? Eso es lo que es la sensibilidad. La especificidad. Y a partir de ahí se puede capturar una serie de otras combinaciones, como la la exactitud balanceada, que es la sensibilidad más la especificidad dividido por 2, la detección prevalencia, de todo lo que está ahí, cuánto capturé, es decir, cuánto está en el círculo, es la prevalencia, lo que logra capturar el clasificador. Entonces, en principio, vamos un segundito, voy a ir nuevamente a R. Y aquí tenemos todas nuestras magnitudes. Calculemos nuestras magnitudes. Ahí están todas las magnitudes, falso, positivo, etcétera, etcétera. Ahora, de acá quiero llamar la atención sobre lo que se llama los falsos positive rate. ¿Qué cosas son los falsos positive rate? Es los true positive. A ver, ¿dónde está? Vamos, por ejemplo, ustedes pueden hacer un pequeñito cálculo de qué significa los falsos positive rate, restando 1 menos la especificidad, donde la especificidad es esto. ¿Y me pueden decir lo que es? Por favor, ¿tienen algo donde escribir y ustedes me dicen? ¿Qué es exactamente la false positive rate? Un segundo, nada más. Ustedes me dicen qué es lo que es. Al revés, pues cuánto de lo que es negativo realmente es negativo. No, No, al revés. pero calcúlalo. ¿La especificidad qué cosa es? La especificidad es tn menos, y toma 1 menos esta magnitud y hace simplemente una fracción y simplifica y ve lo que es. ¿Me pueden decir básicamente qué es lo que es? Ya, eso es importante solamente para mostrar una cosa más ahora, ¿eh? Un segundo más. Por eso es que quería como que quedara claro que era, de hecho voy a ocupar los false positive rate, básicamente. Los falsos positivos. Al tiro voy a exactamente, alguien ya hizo el cálculo y veamos un poquitito Sí. en principio, veámoslo, lo voy a escribir acá, a ver si ya, y recuerden que el falso positive rate, falso positive, o falso puse, pero es falso, ¿no? Ok, ustedes me entienden. Positive rate, o la tasa de falso positivo, es 1 menos la especificidad. Ya, 1 menos la especificidad. Recuerden que la especificidad tiene que ser los true negatives como la sensibilidad, pero para la clase negativa, ¿no? Más los falsos positivos. Eso es lo que es. Ya, entonces, si uno calcula esto, me quedaría como Tn menos falso, más falso positivo menos true n, dividido todo por true negative más falso positivo. ¿Ok? Y esto, cancelando Tn con esto, me va a quedar los falsos positivos dividido por Tn más falso positivo. ¿Se entiende, no? Ok, bien. ¿Qué son los falsos? Por eso se llama la tasa de falso positivo. Abajo están los true negative y los falsos positivos. Es decir, son todos los negativos que existen. Es decir, son los falsos positivos divididos por todos los negativos que existen. Bien. Entonces, también, por supuesto, si existen los falsos positivos, los falsos positive rate, también están otras, como por ejemplo los true positive rate, ¿no? ¿Qué serían los true positive rate? True positive rate. Básicamente serían, ¿qué cosa? Los true positive dividido por todos los positivos que hay, ¿no? Ok. Básicamente, si yo hago una gráfica, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Voy a hacer una gráfica de los falsos positive rate acá versus los true positive rate. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? True positive rate
se va a tener una gráfica. La gráfica que uno va escribiendo acá es, cada punto en esta gráfica va a representar un umbral determinado. Recuerde que los umbrales es el umbral que yo decido para saber quién es positivo y quién es negativo. Entonces yo quiero partir con un umbral muy alto, casi de 1. Por lo tanto, un umbral muy alto, casi de 1, no me arroja ni un positivo ni un negativo. O sea, básicamente es tan alto que no lo cumple ninguna observación. ¿Se entiende, no? Se parto de 0. Entonces, a medida que voy disminuyendo el umbral, la curva va creciendo, ¿no? Es decir, sigo admitiendo más true positive rate, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces, se va doblando. En algún momento, mi umbral disminuyó tanto. Recuerden que hacia arriba el umbral disminuye, ¿no? Y la curva lo que hace, se pega como una desviación hacia la izquierda, hacia la derecha. Bien, ¿cuál es la gracia de esta curva? Es que acá yo estoy disminuyendo el umbral. A medida que disminuyo el umbral, disminuyo, me van entrando trues positivos. Pero después llega un momento en que disminuí tanto el umbral, donde van a empezar a entrar falsos positivos porque ya ahora no estoy exigiendo mucho. Está entrando casi todas las observaciones y eso van a ser falsos positivos dentro de mi observación. ¿Se entiende, no? Entonces, un buen clasificador es el clasificador que se dobla más alto. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un clasificador 1 y tengo un clasificador 2 que hace esto, ¿cuál de los dos mejor? El de arriba es más estable porque tiene a menos umbral, sigue funcionando todavía. Y no es tan sensible al movimiento del umbral. ¿Se entiende, no? Ya, esto es lo que se llama la curva ROC o curva ROC. Eso es, en principio, la curva ROC. Y viene un nombre más o menos, no me acuerdo mucho, pero debe ser algo así como Receiving Operated Control, una cosa así. El nombre ni siquiera me dice nada, pero del nombre sí viene de algo interesante, viene de una historia de los radares. Básicamente el nombre fue hecho a partir de los radares. Los radares que hacían en la Segunda Guerra Mundial, cuando se inventó los radares, se peinaba la señal y uno podía ajustar el umbral de tu señal, irlo cambiando, y lo que tú sabías es que en los barcos, sobre todo que se miraba esto en la marina, tu objetivo era encontrar un barco enemigo versus barcos de tipo pesquero, etcétera, 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 que estaban en la zona. Entonces, básicamente tú cambiabas los umbrales y tú disminuías la exigencia cada vez más. Entonces, tú lo que querías saber cuán bueno era tu radar en detectar los verdaderos positivos, los true positives para en este caso serían los barcos enemigos. ¿Okay? Entonces inventaron esta relación que es cómo funciona tu radar en dependencia del umbral que estás haciendo para detectar naves enemigas. Entonces llega un momento en que tu umbral es tan pequeñito, aquí arriba, que tienes pesqueros y tienes de todo metido dentro de tu clasificación. ¿Se entiende más o menos la idea? Ya, bueno, más o menos, ok. Más o menos lo que vamos a hacer es eso, y eso no lo vamos a hacer a mano, lo va a hacer simplemente un programa que se llama, justamente, que va a hacer las curvas ROC, y va a hacer el análisis de esto. Ahora, un criterio interesante a partir de acá, es que esto es un cuadrado de 1 por 1, aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que calculo usando esta curva? Es el área bajo la curva. Mientras más cerca de 1, mejor es mi modelo. Y justamente se llama así el criterio, AUC, se llama Area Under the Curve, entonces bajo la curva. Entonces, mientras más cerca de 1, mejor es mi modelo. Eso es, y mi modelo es mucho más estable. Entonces, esa es una de las características que se hace con el análisis. Vamos un poquito a la presentación de aquí de R, un segundo. Me voy a saltar un poquito de cosas, no sé si me salto o no, y después voy a regresar ahí. En todo caso, me voy a regresar nuevamente acá, a las 95, pero quería llegar primero a todo esto. Me lo voy a saltar por un momentito y aquí voy a llegar a este comando que está acá. Por favor, hagamos este library p-roc. Si no lo tienen, este es el que me permite hacer el análisis ROC en particular. Entonces, si no lo tienen, tienen que cargarlo. Eso. ¿Está bien o no? Ok, dentro de Predict voy a elegir el modelo que ya lo teníamos arriba definido, y dentro del modelo se lo voy a aplicar a test con Predict y voy a pedir que me dé los valores de decisión. Es decir, los valores que tomó para decidir si es uno o el otro en particular. ¿Sí? Eso es lo que le hace, si es una clase o la otra. Entonces eso está guardado en Pred
en principio. Y básicamente, esos resultados lo que me dicen es cuán cercana estoy. O sea, es el valor que me da creo que es la resta de las probabilidades, un segundito, o es la resta de la superficie de decisión, básicamente. Un cachito, ahora le digo qué es. Pero en principio, vamos a ver la curva ROC primero. Esta curva ROC, aquí, pregunta, ¿ya lo lograron cargar o no? ¿Sí o no? ¿No? Ya, primero, Sí. bueno, ya, buenísimo. Entonces, library rock, y voy a guardar en rock, el comando fundamental aquí es rock, voy a colocar el predictor, voy a asegurar que sea numérico, porque algunos valores no son numéricos. La respuesta con la cual yo quiero comparar es la clase, básicamente la clase de los tests, porque estoy haciendo una predicción sobre los tests. ¿Okay? Y tengo los niveles de los tests, tengo que aclararle que los niveles que yo voy a comparar son los niveles que están metidos dentro de la clase test, que son maligno o benigno. ¿Okay? Son los niveles que están metidos acá. Entonces, aclarándole estas cosas, que son los elementos que le voy a pasar al comando rock, puedo construir esto. Entonces, aquí el plot es el que me permite, este es un color en hexadecimal, me permite hacer la figura. Entonces, observen que esta es la curva rock, pero observen acá un poquito primero un detalle. Aquí va desde 1 hasta 0 en vez de 0 hasta 1. ¿Y por qué pasa eso? ¿Qué creen ustedes? Yo les decía que acá la sensitividad, ¿qué cosa es? Básicamente, si ustedes se fijan, la sensibilidad es exactamente lo mismo que el True Positive Rate. ¿Sí o no? ¿Por qué? Recuerden que la sensibilidad es de todo lo que yo saqué positivo, que es lo que realmente es positivo. Mientras que lo que escribí abajo es la especificidad, que serían los True Positive Rate. Disculpen, los True Negative Rate. Pero en principio la especificidad es 1 menos especificidad en los True Positive Rate. Por lo tanto, parto de 1. Es contrario, por eso en vez de 0, porque realmente aquí debería tomar la tasa de verdaderos positivos contra la tasa de los falsos negativos. Pero la especificidad, o al revés, la tasa de los falsos negativos es 1 menos la especificidad, por lo tanto aquí parto de 1 en vez de 0. ¿Okay? Entonces, esta curva que está acá me permite entonces determinar cuán estable, y se ve que es bastante estable el modelo al umbral, muy, muy estable. Si yo quiero sacar, por ejemplo, cuál es la accuracy, el área bajo la curva, hago esto, y me dice que el área bajo la curva es 0,99. Es decir, es un modelo sumamente estable, muy cerca de 1, en principio. Le puedo calcular las especificidades. ¿Por qué hay distintas especificidades y no una sola como calculamos arriba antes? Cuando calculamos la especificidad, era un solo valor. ¿Por qué aquí hay varias? ¿Qué creen ustedes? Cuando hacemos esto, me va a salir un montón de especificidades. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué tengo varias ahí? Recuerden que aquí la especificidad la calculamos a través de la tabla de... Aquí está la especificidad calculada. TN dividido por TNFP y nos dio un resultado. El resultado es 0,925. Sin embargo, acá cuando yo llamo a las especificidades, me da un conjunto determinado de valores, especificidades. Porque hay varios. O las sensitividades, que son varias también. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay varias acá y allá arriba solamente había una? Solo un detalle nada más preguntando. ¿No saben? Ok. ¿Cómo se va obteniendo cada punto de la curva? Le decía que cada punto de la curva se va obteniendo modificando el umbral. Entonces, para cada umbral, yo puedo calcular la especificidad y la sensibilidad de mi clasificador. Y lo que yo estoy tratando de probar es que mi sensibilidad y mi especificidad no deben de cambiar tanto si yo cambio el umbral. Entonces, justamente eso es lo que yo quiero probar. Quiero probar que efectivamente mi especificidad cambia poco, hasta llega un momento en que se vuelve 1, prácticamente porque ya muy malo lo que estoy haciendo, digamos. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, básicamente es esto, parto con 1, se conserva bastante bien la sensibilidad, es bastante buena, 1, pero a medida que voy empezando el umbral, a disminuir el umbral, empiezan a entrar falsos positivos dentro de mi, digamos, de mi clasificación. Hasta llega un momento en que ya la sensibilidad es 0 porque tengo de todo dentro de mi clasificador. No soy sensible a nada, soy simplemente, no admito nada, entonces lo admito todo. ¿Se entiende la idea, no? Esa es como la idea. Entonces, justamente, hay muchos valores porque está calculado para cada umbral. ¿Sí? Eso es lo que sería.
¿Bien hasta ahí? ¿Se entiende? Entonces ustedes ya podrían hacer qué es lo que hay que hacer. Cada vez que tiene un clasificador, tengo que dividir primero mis datos en training y testing, hacer el modelo para los training, probarlo en los testing, construir la tabla de confusión y construir las métricas. Las métricas son precisión, sensibilidad, básicamente la tasa de falsos positivos, la tasa de falsos negativos. Hay una serie de métricas. Pero además tengo que construir lo que es la tabla ROC, que me permite ver los umbrales, o sea, la sensibilidad de mi modelo al umbral. Si todo esto se cumple bien, yo puedo decir, puedo confiar en mi modelo en particular. Entonces, este es un buen modelo para usar en principio, porque es un modelo estable, no depende del umbral y adicionalmente tiene buenas métricas. ¿Ya? En la práctica, desafortunadamente, no ocurre tanto lo bueno como esto. Estos son modelos bastante bien preparados como para decirte, de hecho son datos reales, pero funcionan bien. ¿Ok? ¿Profe? Sí. ¿Cómo Dale. se puede arreglar un modelo? ¿Arreglarlo? No se puede arreglar mucho el modelo. Si vas a usar, a ver, la idea es tener, por eso le decía, el mejor es tener una caja de herramientas con muchos modelos, en principio. No puedes mejorarlo porque cada modelo en sí mismo tiene, el núcleo del modelo consiste en lo que vas a minimizar o maximizar en principio, que es la función de coste que se le llama, que en este caso es una máxima verosimilitud. Y ese es el procedimiento que tú utilizas para hacerlo. Ese es un procedimiento que tú utilizas. Tú puedes mejorar tu modelo cambiando los umbrales, moviendo un poco el umbral, básicamente, y determinando tus parámetros. Pero tus parámetros están predichos por la forma en que los elegiste, digamos. Tú los elegiste maximizando esa función. La única cosa que te queda es usar otro modelo que utilice otro método para maximizar funciones. Por lo tanto, tienes que tener una buena caja de herramientas con muchos modelos para poder trabajar. Por eso es un poco fome, pero lo que vamos a hacer es tener 3 o 4 modelos que cubren prácticamente todos los casos y funcionar con ellos. Pero no puedes mejorar tu modelo más allá de tus datos. Tus datos mandan, en principio. ¿Se entiende, no? Entonces hay datos donde un modelo funciona mejor que otro. Entonces hay varias formas de decidir un modelo. Primera forma de decisión es, mi primera forma que me gustaría que memorizaran o dejaran en su cabeza es, si mi variable target es una variable continua, no puedo usar un clasificador, tengo que usar regresión. Segundo, si yo estoy en regresión y tengo muchas variables, me gustaría eliminar alguna de ellas. Por lo tanto, puedo usar métodos de penalización como Rich y como lazo para tratar de eliminar, y ahí mejora mi modelo. Sigue siendo regresión, pero tengo un procedimiento para eliminar variables que no funcionan. Ahora, si mi variable es una variable de tipo factor, una variable discreta, entro en el mundo de los clasificadores. Dentro del mundo de los clasificadores, el primer y el único que hemos hablado se llama regresión logística, que permite decidir entre 0 y 1. Y modela los datos como si fuese un lanzamiento de una moneda. Pero no es el único modelo, ¿se entiende? Hay muchos modelos. Bien, de hecho vamos a partir ahora uno mismo. Partamos con un segundo modelo antes de meterme en más detalles de los clasificadores. Me gustaría mostrar por lo menos 2 o 3 modelos y partamos con uno más para que tengamos cómo elegir modelos en particular. ¿Se entiende la idea, no? Ahora, este modelo de regresión logística tiene una limitante grande. La limitante más grande que tiene es que solo sirve para decidir sí o no. ¿Qué tal si yo tengo una etiqueta rojo, verde, amarillo? Yo tengo que decidir entre varias etiquetas. Entonces me gustaría tener otro modelo que me permita hacer no solamente binario, sino que permita hacer más etiquetas. Ya, partamos con un modelo rápido en los minutos que me quedan, que se llama modelo LDA, o modelo Linear Discriminant Analysis, y también se le llama Naive Bayes, que está basado en la estadística bayesiana. ¿Ok? Y ya los asusté diciendo estadística bayesiana, ¿no? ¿O no? ¿No hay problema? Ya, ok, son tan valientes, estupendo. Vamos entonces a recordar qué es el teorema de Bayes muy rápidamente para pasar directamente al clasificador sin ningún problema. ¿Sí? Y el clasificador es sencillo de aplicar, tiene la misma estructura, se aplican las mismas herramientas métricas, pero tiene la gracia de tener ahora más etiquetas, o sea que puedo hacer más cosas. Veamos un segundo nada más un recordatorio de lo que es el teorema de Bayes, que es el que voy a utilizar acá. Y necesito también recordar qué cosas son las probabilidades condicionadas, probabilidades totales, intersección de probabilidades, etc.
y lo vamos a hacer con un ejemplo rápido. Pregunta, me imagino que estas cosas las deben haber visto de probabilidades, ¿no? Pero solo va a ser un recordatorio y no un partir de cero, me imagino. Ok, vamos entonces, ¿dónde estaría? ¿Dónde está la pizarra? Ahí ya lo vimos. Creo que donde tenía algo acá hoy, un segundo, Magister, también lo vimos, pizarra de Magister, aquí está. Vamos a quedarnos con este ejemplito inicial. Este ejemplito simple, para lo único que lo quiero escribir es para recordar lo que son las probabilidades condicionadas, las probabilidades y la intersección, que uno tiende a confundirse. Por ejemplo, esto es un problema que dice, considere dos variables x y y. Esto es una especie de tabla de contingencia, donde x describe la respuesta a una pregunta si recicla regularmente, con respuesta sí o no, y y indica tres subgrupos de edades, 18-25, 25-35 y 35-45. Los datos observados son los siguientes. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que, dado que yo reciclo, mi edad sea, o mi edad esté entre 18 y 25? Es decir, en pocas palabras, así vamos a escribir, ¿cuál es la probabilidad de que y sea igual? Recuerden que y corresponde a, ¿dónde está y? Perdón, y es la edad, ¿no? Y es la edad que yo me encuentre, por ejemplo, entre 18 y 25, dado que la x sea así. ¿Se entiende el problema, no? La probabilidad condicional de que mi edad sea 18 o 25, dado que yo reciclo. Esa es la probabilidad condicional. Entonces, ¿cómo se calcula esa probabilidad condicional en principio? 10 Miramos partido de la cuántas. suma de los sí. Claro, miramos cuántos sí hay en principio. ¿Cuántos sí hay en principio? Recuerden que la condicional es que yo estoy parado en el conjunto sí. ¿Cuántos sí hay en principio? Sí hay en este caso 105, ¿no? Hay 105. Ese es mi total, 105. ¿Y cuántos tienen de esos 105, cuántos están en la edad de 18 o 25? 10. 10, correcto. Esa es la probabilidad en principio que uno quiere calcular. Esta es la probabilidad condicional. Pregunta ahora, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga 18 y 25? Voy a escribir así mejor. Y además, recicle. 10. Partido en 300. Exacto. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Lo que quería diferenciar es que uno tiende a confundir siempre a las condicionales con la intersección. Por alguna razón, no sé, cada vez que pongo un ejercicio de esto, es como que se complica. ¿Se entiende, no? Quiere decir que la intersección se mide con respecto a toda la data, que son 300, ¿no? Tengo 10 de 300. Eso es básicamente lo que... Mientras que las condicionales son así. Por ejemplo, hay un teorema interesante que, dado que yo tengo dos sucesos A y B, ¿bien? Entonces la probabilidad de la intersección de A con B es igual a la probabilidad de A, ¿no? Por la probabilidad de B condicional A, ¿sí? Que es exactamente también la probabilidad de B, nada, me dice, multiplicado por la probabilidad de A dado B. ¿Se entiende eso, no? Comprobemos brevemente esto, a ver si, por lo menos esta, a ver si me... Supongamos que A sea, qué sé yo, A, ¿qué cosa podría ser? Sí, ¿no? Y B sea igual a 18 o 25. Y yo quiero que ya habíamos calculado la probabilidad interceptada con B. Esa probabilidad nos daba ¿cuánto? Nos daba 1 partido por 30, ¿no? Eso, 1 partido por 30. Quiero comprobar que funciona este teorema en principio, ¿no? Es decir, este sería igual a la probabilidad de A. ¿Cuál es la probabilidad de A de ser sí? Perdón. A ver, de nuevo. Exacto, sí. La probabilidad de sí multiplicado por la probabilidad de sí dado, fíjese que es al revés ahora, de 18 a 25. Calculemos eso a ver si funciona. ¿Está bien eso, no? ¿Está bien? El A era sí, correcto. No, me equivoqué. Al revés. Estoy todo completamente al revés. Está mal. Es la probabilidad de cuánto? 18 a 25, ¿no? Dado sí. ¿Se entiende, no? Ya. La probabilidad de sí, ¿cuál sería?
¿Cuántos sí tengo? Habíamos visto, ¿no? Era 105, ¿no? 105 dividido por 300, ¿no? Y esta probabilidad la habíamos calculado, era 10 dividido por 105. Entonces, calculamos y nos queda el resultado que debería ser, ¿no? 1 partido por 3. Entonces, efectivamente se cumple, ¿no? Qué interesante, qué bonito, ¿sí? Todo funciona, todo está ok, ¿no? Ya, ok. Una de las grandes cosas que tenemos acá, en principio, a ver, hagamos otra cosa. ¿Para qué? Antes de dar un ejemplo, si uno se queda con estas dos cosas, en particular, uno puede invertir las condicionadas, las probabilidades condicionadas. En principio puedo decir, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de B dado A, ¿sí? Yo puedo tomar la probabilidad de B multiplicado por la probabilidad dado B y dividirlo todo por la probabilidad de A, ¿no? ¿Sí o no? En principio. Ya, esto básicamente es lo que se llama el teorema de Bayes, ¿no? Es el teorema de Bayes, que es el teorema que vamos a emplear, en principio. El teorema de Bayes, nosotros vamos a ocuparla con distintas jergas, en principio. Es decir, esta probabilidad B la vamos a denominar probabilidad a priori. Probabilidad a priori. ¿Okay? Esta probabilidad que está acá la vamos a llamar simplemente likelihood. Likelihood. ¿Sí? Likelihood. Y esta probabilidad de abajo la vamos a llamar simplemente probabilidad total. Probabilidad total. Y esta probabilidad le vamos a llamar probabilidad a posteriori. ¿Okay? Esa es la jerga que vamos a utilizar en principio. A priori, likelihood total. Entonces, ¿para qué uno en principio quiere hacer todo este cuento? ¿Cuál es la gracia de esto? Veamos otro ejemplo más, por ver un ejemplo que me gusta a mí, que es de astronomía. Siempre me gusta colocar cosas de astronomía que son, no sé si son interesantes o no, pero en principio uno puede calcular. Ahí sí tengo que cambiar el color para que se vea acá. Ya, vamos a este primer problema y que me permite ilustrar para qué me sirve el teorema de Bayes en principio. Es un problema muy simple en general, pero hay que como irlo despedazando de a poquito, ¿no? ¿Okay? Supongamos que el 60% de los sistemas estelares en la galaxia contiene un planeta tipo Tierra. El 60%. Lo que significa que el 40% de ellos no lo contiene, evidentemente, ¿no? Todos los sistemas que contienen el planeta tipo Tierra también contienen el planeta tipo Júpiter, mientras que solo la mitad de los sistemas que no contienen planetas tipo Tierra sí contienen planetas tipo Júpiter. Supongamos que observamos un sistema estelar específico que tiene un planeta tipo Júpiter. Ya sabemos que ese sistema tiene un planeta tipo Júpiter. ¿Cuál es la probabilidad de que además tenga un planeta tipo Tierra? Desmenucemos esto en principio. ¿Cuál es la probabilidad de tener Tierra? En principio. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de, en general? 90%. Se ve que el 60%, ¿no? ¿Se ve, no? ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, esta es la probabilidad de tener un planeta tipo Tierra en la galaxia, digamos, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí, no? O sea, supongamos que el 60% de los sistemas estelares tienen tipo Tierra. Por supuesto que el no tener Tierra, ¿no? Sería el 0,4. Quiere decir que el 40% no tiene Tierra. ¿Está bien hasta ahí mi conocimiento, no? Ok, sigamos adelante. Todos los sistemas que contienen planetas tipo Tierra también contienen tipo Júpiter. Entonces uno puede decir, ¿cuál es la probabilidad de tener Júpiter dado Tierra? ¿Qué creen ustedes? 1. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Mientras que solo la mitad de los sistemas que no contienen planetas tipo Tierra sí contienen planetas tipo Júpiter. ¿Cuál es la probabilidad de tener Júpiter dado que no tenemos Tierra? 0,5. 0,5. Muy bien. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? ¿Sí? Ya, primero, ¿cuál es la probabilidad? Me pregunta, ya yo sé que tengo un planeta tipo Júpiter, por lo tanto tengo un planeta tipo Júpiter. ¿Cuál es la probabilidad de tener Tierra dado que ya yo conozco que tengo Júpiter? ¿Cómo podríamos usar el teorema de Bayes? Probabilidad de Esto es Tierra. la probabilidad de Tierra, ¿no? Multiplicado por la probabilidad probabilidad de Júpiter dado Tierra, ¿no? Y todo dividido por la probabilidad de Júpiter, ¿no? Pero la probabilidad de Júpiter yo la puedo dividir como lo siguiente, como la probabilidad de Tierra multiplicado por la probabilidad de Júpiter dado Tierra, ¿no?
más la probabilidad de no tierra, ¿no? Multiplicado por la probabilidad de Júpiter dado no tierra. ¿Se entiende? Esa es la probabilidad total. ¿Por qué se llama total? Porque estoy viendo todos los casos posibles, ¿no? Ok, veamos entonces, si yo calculo esto, me diga la probabilidad de tierra me quedaría 0.6 multiplicado por la probabilidad de Júpiter dado tierra es 1, ¿no? Dividido por la probabilidad que es 0.6 por 1, más la probabilidad de no tierra que sería 0.4 multiplicado por, ¿cuánto? Por 0.5, ¿no? En realidad esto me daría 0.6 y lo de abajo sería ¿cuánto? 0.8, ¿no? 0.8 y aquí sería 6 octavos, es decir, sería mitad 3, 3 cuartos. 0.75. ¿Ok? Ya, es un problema simple, pero lo que más me interesa es la interpretación de esto. La pregunta es, el que yo conozca ya que un sistema tenga Júpiter, tenga un planeta tipo Júpiter, ¿alguna información me transmite respecto a si yo tengo un planeta tipo Tierra también? ¿Qué creen ustedes? Me perdí. De nuevo. Recuerden que el ejercicio es, ya yo sé que hay un planeta tipo Júpiter, ya lo conozco, lo vi. ¿Cuál es la probabilidad de tener un planeta tipo Tierra también? 0.75, ¿no? Acabamos de calcularlo. Mi pregunta era, el que yo conozca, que tenga una información, ya que el sistema estelar, no sé, que está aquí, se quita, que tiene Júpiter, ¿me influyó en algo, en conocimiento, en cuanto a la probabilidad de que haya un planeta tipo Tierra o no? ¿No? A ver, es que justo, a ver, ¿por qué me demoro un poquito en Sí. esto? Sí, evidentemente. Sí, pero lo que quiero demostrar es lo siguiente, ¿por qué la gente utiliza la técnica de valles? ¿Cuál es la onda de hacer valles? Valles significa, a medida que voy conociendo más cosas, mis probabilidades o mi conocimiento se va incrementando, es evidente. Y eso es, por ejemplo, si yo no supiese que tuviese un planeta tipo Júpiter, ¿cuál es la probabilidad de tener Tierra? 0,6, ¿no? Esa es la probabilidad a priori. A priori yo sabía que debería tener 0,6. Por eso es la probabilidad sin tener ningún conocimiento de nada. Eso es a priori. Por eso se llama probabilidad a priori. Para mí esto se llama probabilidad a priori. ¿Por qué? Ahora, ¿dónde viene el conocimiento? El conocimiento viene del livelihood, que estaba acá. Es decir, ahora yo, no del livelihood, sino conozco ahora una posibilidad más, tengo más información. Ahora yo sé que estoy en Júpiter. ¿Ok? ¿Entiendes? Yo sé que ya tengo Júpiter y eso me hace que Profesor, mi probabilidad, no esta, disculpen, esta es la que yo creo que está a posteriori, después del conocimiento. ¿Entiendes? Esta probabilidad yo la conozco ahora, me da 0,75. Quiere decir que el conocer un poco más ahora me influyó en que yo tenga más probabilidad o más información respecto a los planetas tipo Tierra. Entonces, lo que hace Bayes es que en crearte una fórmula que lamentablemente, no sé si lamentablemente no, tiene forma de probabilidad, pero para hacer algo que es evidente, de que mis posibilidades de predecir algo o de hacer algo se incrementan en la medida que aumenta mi información. ¿Entiendes? profesor, ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí. es- eh, lo de la paradoja de Monty Hall es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Exactamente, es exactamente el tema de la... hay muchos ejercicios de este tipo sobre las tres puertas y de dónde está el auto, qué sé yo, si tú le sacas una puerta Sí. y ya no está el auto, entonces ya tienes una mayor probabilidad de adivinar dónde está. Entonces, ese tipo de cosas funcionan en general. Bueno, en Data Science, en análisis de datos, existe toda la corriente bayesiana. Hay dos corrientes en estadística, que es la corriente frecuentista, que viene de Fisher, y está la corriente bayesiana, que viene de Bayes, evidentemente, el nombre lo dice. Ya, pero hasta cierto momento la corriente de Fisher fue la que se impuso. Todo este test de hipótesis, todos los intervalos de confianza, toda esta cuestión viene de Fisher, del modelo frecuentista de la estadística. Hace un tiempo atrás, hace como 30 años, yo creo 20 años, que relativamente es poco en la cuestión de ciencia, se está imponiendo y sigue la carrera la método bayesiano. El método bayesiano tenía un problema y es que tenías que determinar la probabilidad total. Necesitabas todo para poder resolver el problema. Entonces, ese problema hacía que calcularlo era difícil comparativamente con el método frecuentista. Pero sí, hay un método ahora que es el método de Monte Carlo, el método Monte Carlo que se llama Markov Chain Monte Carlo. No sé si lo han escuchado.
el método Markov Chains Monte Carlo, el MSC, que permite determinar las probabilidades a posteriori sin tener necesidad de calcular esto. Y lo hace de manera numérica. Cuando surgió esto, allá por los años 40 y tanto, dos físicos que lo lograron hacer, el método, Ulan y Pasta, dos tremendos físicos. Bueno, esa historia que le estoy haciendo es simplemente porque soy físico y me gusta el tema que los físicos hayan resuelto algún problema. Y bueno, básicamente produjo una revolución en la teoría de datos. Entonces, esta teoría bayesiana, si ustedes pueden ver si van a trabajar en datos, lo más probable es que tengan que conocer mucho más de Bayes. ¿Ok? Entonces, hoy le hablé de dos principios importantes. El primer principio se llama máximo likelihood, o máxima verosimilitud, y el segundo principio tiene que ver con el teorema de Bayes, o los principios bayesianos, que tienen que ver con que tu información se va incrementando, evidentemente, cuanto más conocimientos tengas. ¿Ok? Bien, no me alcanza para comenzar solamente una motivación chiquitita nada más. La idea es que yo tengo la siguiente ahora. No voy a darle más cháchara, la cháchara la dejo para la próxima clase. Pero mi objetivo es hacer lo siguiente. Mi objetivo es que ahora yo tengo varias etiquetas. Bien, y tengo una observación. Aquí está la clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase késima. Pongamos que aquí están, por ejemplo, imagínense que esto sea, acá vivan las frutas, aquí serían, no sé, los plátanos, viven en esta clase, ¿no? Los plátanos, las naranjas y las manzanas, etcétera, etcétera. O sea, son frutas, por ejemplo. Y llega ahora un montón de observaciones. Es amarillo, tiene aproximadamente, no sé, qué sé yo, 5 centímetros, o no sé, 30 centímetros, no sé. Se dan los lugares tropicales, etcétera, etcétera. Son mis observaciones. ¿En qué lugar coloco esta observación? En plátano, probablemente, ¿no? Te narré un plátano. Entonces, básicamente, lo que yo quiero hacer es calcular la probabilidad de que, dado que yo conozco la X, ¿en qué clase está? ¿Qué tal si lo hago ahora al revés? ¿Qué tal si ya yo conozco las características de los plátanos y calculo la likelihood, es decir, la probabilidad de que, dado que yo vivo en la clase plátano, mis observaciones tienen que tener esta pinta? Entonces, básicamente, lo que voy a hacer es calcular la probabilidad de la clase C multiplicada por la probabilidad de X dado C, dividido por la probabilidad de plátano, de la observación, y eso lo que me permite es calcular esta probabilidad modelando cada una de las clases por separado. Cuando me llega una observación, ya yo sé qué pinta tiene en cada clase, y por lo tanto puedo ubicarla rápidamente. Entonces, el teorema Naiz de Bayes, justamente, en vez de calcular directamente esta probabilidad, calcula la probabilidad inversa y después la invierte usando el teorema de Bayes. ¿Se entiende la idea, no? Más o menos, intuitivamente. Recuerden que nuestro objeto es clasificar. Si llega una observación, ¿en qué canasta la pongo? Si ya yo sé la distribución de observaciones que tiene cada canasta, en principio lo único que tengo que hacer es usar el teorema de Bayes para darle un valor numérico a mi observación. Si esa probabilidad es más alta, busco la probabilidad de caer en alguna parte más alta y básicamente ahí ubico mi observación. Y eso me permite ahora jugar con muchas más etiquetas, no con dos, sino con todas las que quiero. Bien, eso es lo que hacemos en la próxima clase y será nuestro otro clasificador. Después vamos a poner dos más rápidamente y vamos aumentando por lo menos 5 o 6 clasificadores para jugar. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿No? Estupendo. Gracias, chicos, por la paciencia. Ok. Gracias, profe. ¿De qué? Chao, chao. Nos vemos entonces. Chao, chao chicos. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Chao, chao.